a todos y todas. Nueva entrega del podcast Gana la beca de tus sueños, transforma tu vida. Para este 10º episodio tengo cita con una persona extraordinaria y mente inquieta. Él es de Bélgica, es profesor en la Facultad de Economía en la Universidad Libre de Bruselas y hace unos años consiguió una beca para hacer un doctorado en Italia y luego también consiguió otra beca para hacer un postdoctorado. Con él vamos a hablar de becas y sobre todo, como digo, un poco lo bueno y lo malo, ¿no? De hacer un doctorado antes de los 30 años, estudiar en otro país y sobre crecimiento personal. Hoy está conmigo Peter Claes. Bienvenido, Peter, ¿cómo estás? Hola, Diana, un gusto. Bueno, si te parece ya vamos entrando a materia del tema de la charla de hoy. Como sabes, es básicamente como a partir de tu experiencia contar eso, lo bueno, lo malo y lo feo, como dicen, de hacer un doctorado siendo menor de 30 años. Entonces, para empezar con el tema de las becas, tú estudiaste economía, entonces cuéntanos a qué edad terminaste la carrera y qué pasa al finalizar tus estudios, qué camino decides seguir después de que te gradúas como economista. Pues sí, yo terminé la carrera cuando tenía como 21 años. Como aquí en Bélgica empezamos muy pronto después del colegio, a los 17 ya estaba en la universidad, entonces acabé a los 21, que es muy joven, uno no se da cuenta entonces, pero uno es muy joven. Y a partir de ahí no sabía muy bien qué hacer, qué camino tomar, pero pensé, voy a hacer un máster. En esa época no había muchos másteres aún. Entonces hice como un pequeño paso desde mi casa hasta una ciudad que estaba como a unos 100 kilómetros, y ahí hice un máster en economía. Y a acabar este máster, que era un año después, entonces cuando tenía 22, tampoco había muy clara la idea de qué hacer después, pero siempre había tenido la inquietud de viajar afuera, me habría gustado hacer un Erasmus, que es el programa de intercambio de estudiantes europeos, pero yo no podía calificar en mi facultad. Entonces, como vi que había en algún punto en la facultad unos anuncios de estudiar afuera, pues vi esta oportunidad de hacer un doctorado en Italia, pues apliqué por esta razón a este doctorado. Y como también me daba bien la investigación, me gustaba investigar en temas de economía, pues decidí hacer el doctorado. Ok, cuéntanos un poco cuáles son los requisitos mínimos que se necesitan para hacer un doctorado. Pues a nivel de requisitos mínimos prácticos para empezar un doctorado, lo que se exige hoy en día es tener un máster casi siempre, a no ser que tienes un título de grado que es bastante largo, tiene bastante puntos de estudio, como lo llaman, o tienes, como exigencia adicional sería tener una tesis o al menos un documento de investigación que puede ser como una base para hacer como más investigación en base a este documento. Luego, como más documentos, a veces no es tan importante la nota, es más bien la motivación personal también para hacer un proyecto. No es tan necesario que hayas sido, no sé, un estudiante brillante en todos los cursos de tu grado o tu máster, pero que tienes un interés enorme para adelantar algunos temas. Yo, por ejemplo, no fui un estudiante particularmente brillante en algunos cursos de economía, como por ejemplo contabilidad o cálculos de accounting o de seguros, por ejemplo, las leyes fiscales. Eso no era algo que a mí me interesaba mucho, pero sí que tenía mucha inquietud en temas de economía, en la gestión económica, las políticas económicas. Y ahí sí que, como tenía mucho interés, les gustaba la comisión que me tenía que evaluar, y por esa razón entré, aunque no tuvimos unas puntuaciones realmente muy elevadas. Ok. Entonces, esos 3 puntos, como una maestría, hoy en día sí, una tesis y una motivación personal importante. Para investigar, ¿no? Para adelantar un proyecto de investigación. Y cuéntanos con qué beca te fuiste cuando te fuiste a Italia, por cuánto tiempo y qué gastos cubría la beca. Pues cuando fui aceptado en esta universidad, eso fue en el Instituto Europeo en Florencia, pues el gobierno belga me daba una beca. Esto era automáticamente asociado
a ser aceptado en esta universidad. Entonces, no tiene que tomar pasos adicionales aparte de la admisión en la universidad para tener esta beca. Pero por suerte, digamos, después de un año, recibí una beca del Banco de Inversiones Europeos, que era por logros en el primer año de estudios, me daban una beca un poquito mejor que de la que tenía en el primer año. Y esta beca cubría una estancia de 4 años para hacer el doctorado. Entonces, desde el inicio hasta el final del doctorado, más o menos. La beca en esta época era de 1.000 euros. Ok. Pero hablamos de hace unos 15 años, así que ya hace un tiempo. Ok, perfecto. ¿Puedes compartirnos 3 consejos que consideras vitales que hicieron que te ganaras esta beca? ¿Cuáles fueron esas 3 cosas importantes que tú dices, me la dieron por esto? Pues lo primero de todo es esta motivación, la motivación personal. Porque en el proceso de admisión se pidieron obviamente los documentos de títulos y todo, las tesis había que añadir a la demanda, pero el más importante eran 2 cosas, pero el primordial era la motivación personal. Era tener la motivación de adelantar algún tema de investigación con algún profesor ahí dentro de esta universidad. Y ese era el punto primordial para ganar esta beca. Y a partir de ahí ya eran también un poco los puntos que dije, para ser aceptado en un doctorado, tener una tesis, tener unas preparaciones que son importantes de tener una maestría, básicamente. Ok, pasemos a la parte de estudios, ¿no? Tú, vamos a hablar de esa experiencia a Italia. Tú eres belga, te vas a Italia, ¿sabiendo italiano o sin saber italiano? No sabía niente. Ok, sin saber absolutamente nada de italiano, con lo cual es importante aclarar que el doctorado era en inglés, necesitabas demostrar la competencia en inglés. Entonces, me gustaría que nos mencionaras lo bueno que tú detectas ya después de pasados estos 15 años de haber hecho un doctorado con 20 y tantos, ¿no? Menos de 30, y haberlo hecho en un país que nada tiene que ver con tu país de origen. ¿Cuáles son esas cosas buenas que tú dices, vale la pena hacer un doctorado siendo menor de 30 por? Pues lo bueno de empezar pronto, o sea, antes de los 30 años, es que eres apenas muy fresco, estás aún en la rutina de los estudios. Entonces el ritmo del doctorado lo llevas más fácilmente adelante, ¿no? Entonces llegas a ser un estudiante de maestría y directamente entras en un programa más avanzado de estudios. Eso es una ventaja, creo. Cuando eres más grande ya empieza a ser un poco más complicado llevar una vida, creo, duro en un doctorado donde hay que trabajar solo en condiciones difíciles a veces. Entonces cuando eres joven es también un poco más fácil en este aspecto. De ser fuera del propio país, de adaptarse a otro contexto, sí. Creo que para mí el reto era sobre todo al inicio el idioma, porque era el doctorado en inglés. Sí, yo había estudiado inglés, pero no para hablarlo diariamente. Y la ventaja de hacerlo afuera es que estaba obligado a estudiar o a continuamente hablar con mis colegas, otros estudiantes, profesores, en inglés, algo que nunca había hecho. Entonces el reto mayor era de ahí la adaptación a tener el inglés de algunos libros que lees en casa o que escuches a veces la radio, te lees algo en internet o la terminología de tus cursos, pero de tener toda tu vida, todo el día en inglés y luego en italiano, eso sí es un reto. Y creo que también se hace un poquito más fácil cuando tienes menos de 30 años, realmente. Ok, quiere decir que también aprovechaste la oportunidad para aprender italiano, es decir, ¿te quedaba tiempo? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo hiciste? Porque de todas formas es una carga, ¿no? El doctorado, el inglés, adaptarse, y luego, ¿qué pasa con el italiano? Sí, pues la ventaja de estudiar en otro país, donde el idioma no es el inglés, es que sí también llegas a un contexto completamente nuevo. Y eso es quizás otra ventaja de hacerlo antes de los 30 años, que yo era muy joven, tenía 22 años cuando llegué ahí, en Italia,
nadie en Italia te habla en tu idioma, obviamente, y en la calle tampoco nadie te habla en inglés. Así que la necesidad desde el primer día, de aparte del doctorado, tener que hacer todo en inglés, también de enfrentarte a otro reto que es un nuevo país donde nadie habla tu idioma y el único idioma que sabes es el inglés, tampoco te ayuda. Entonces, por eso decidí rápidamente a aprender también el italiano, que era otro reto. Por suerte se me ha dado siempre un poco fácil aprender el italiano o otros idiomas en general, como el español, por ejemplo. Entonces, eso fue un poquito más fácil para mí. No todos mis colegas han podido hacer esto, porque pensaban que con el inglés ya será suficiente. Pero a mí personalmente creo que me ha gustado aprender otro idioma para insertarse en otro contexto. Y otra vez, ser más joven ahí ayuda, porque estás aún más abierto a ver cosas nuevas. Todo me pareció fantástico, ¿no? Un país muy bonito como Italia, obviamente, ¿no? En una ciudad fantástica como Florencia, con tantas cosas que la historia nos ha enseñado, y aprender el idioma de ahí me pareció muy importante. Si me daba tiempo, ¿no? Pues sí. Había que aprender también en la calle. Los primeros 3 años yo no seguí cursos formales de italiano tampoco. Era aprenderlo así, haciendo con el vocabulario de, no sé, del supermercado, ir al mercado a hacer compras, ir a la administración a arreglar papeles. Pues este vocabulario lo aprendes, si quieres o no. Sí, sin embargo, lo increíble en tu caso es que tienes un certificado de un nivel alto en italiano, lo que quiere decir que después, si te pones en la tarea de perfeccionarlo, no se queda en un italiano solamente para ser hablado en el supermercado, sino que después te vas poco a poco poniendo el reto adicional de hablarlo en competencia prácticamente académica y laboral, como con vistas un poco a, digamos, a mejorar ese futuro profesional que tal vez a tu edad no sabías que iba a pasar a los 22, 23, y una apuesta es, bueno, si me llego a quedar en Italia, por ejemplo, pues tendré que trabajar en italiano. No sé si alcanzaste a pensar en eso, y también fue como una carta que decidiste apostar en términos de tiempo, energía para aprenderlo y llevar el italiano a un nivel, bueno, prácticamente como hablas el español, que es un español bastante bueno. Pues es verdad que después del doctorado, cuando uno ya empieza a pensar, pues, ¿dónde voy ahora a dirigirme o qué voy a hacer? Que ahí sí me surgió la idea, pues sí, tengo el conocimiento del idioma, del italiano, pero quiero formalizarlo, porque nunca se sabe dónde voy a terminar. Y entonces sí, perseguí el título que se llama el CELI, que es de la Universidad de Perugia, que es como la clasificación para poder trabajar en Italia sin tener que hacer otros concursos de idioma. Me permitió, a nivel creo que es el 4 que tengo, que el último es el 5, de permitir de trabajar sin que podían poner problemas. Si por ejemplo quería enseñar o que si quería participar en otros concursos, no habría otros problemas administrativos ahí. Ok, genial. Pues aquí digamos que es como retomar, ¿no? Tratar, digamos, algo que también yo comparto mucho en el blog, y es no solamente ir a realizar el estudio, ya sea el máster, el doctorado, sino tratar de aprender otra cosa, otro idioma, otra habilidad, porque no se sabe qué va a pasar. Y bueno, ya pasando a la parte, digamos, a lo malo, ¿no? Digamos, ¿qué sería lo malo o lo no tan bueno de haber hecho o de hacer un doctorado antes de los 30 años? Pues, malo, creo que todos son experiencias, así que no sé si son malos, hay que tratar de superarlos. Sí. Quizás habría enfocado diferentemente el doctorado si había empezado un poquito más tarde. O sea, creo que fue muy ingenuo cuando fui a hacer un doctorado, y que, como nos enseñan a veces en la universidad, de investigar, ¿no? De pensar, y que no tenía ninguna experiencia profesional, lo que a veces he visto lo que me ha costado en adaptarme a un contexto a veces duro de un doctorado, donde no tenía experiencia cómo enfrentarme a estos problemas de un contexto de trabajo en la universidad. Entonces, de hacerlo tan pronto, sí, hay unas cosas que te cuestan más luego para adaptarte.
Entonces, cuando tú ya sales luego a trabajar, si te enfrentas a no saber aún muy bien la dirección en la cual vas. Entonces, porque no sabes aún muy bien quizás cómo el doctorado te puede ayudar a, por ejemplo, un trabajo. Esto, por ejemplo, yo no tenía claro al inicio cuál sería mi objetivo en el doctorado. Yo tampoco tenía muy claro cómo específicamente el tema que yo quería trabajar me podía ayudar a avanzar. Entonces yo quería abarcar todo, como un buen estudiante, ¿no? Abarcar todos los temas que hay. Y entonces me perdí a menudo. Perdí mucho tiempo también haciendo esto. Y creo que ahí me habría gustado tener por ejemplo, como una charla como hoy, antes, con alguien, para entender cómo enfocarme en algo del doctorado, en algo específico, y cómo poder avanzar a un ritmo más acelerado. Ok, perfecto. Sí, tratar de eso, uno ya visto después de 15 años, pues puede decir, ¿no? Esto es lo que hubiera ido mejor. Y hay una realidad que yo he visto y también en amigos y realmente, bueno, se comenta también. Muchas personas abandonan y dejan el doctorado en la mitad del proceso. Hay que reconocer que es un proceso fuerte. Yo realmente tengo una gran admiración por las personas que deciden hacer un doctorado. Yo en su momento, en el momento en que me lo plantearon, en el momento en que surge, yo sentí que yo no tengo la madera o que no estoy hecha para haber asumido ese reto. Y entonces, ¿qué pasa? Que entre el 15 al 20% abandonan, de personas que empiezan el doctorado, lo abandonan, ¿no? Algo pasa con esa realidad y es que muchas veces no se sabe, y por eso digamos el interés de hacer la charla, que no se sabe a qué se está enfrentando una persona cuando hace un doctorado. Venimos de un esquema de educación en el que estamos en la universidad, tomamos unas materias, hacemos un máster que puede resultar un poco más light porque es más corto, pero el doctorado surge una cosa que es muy a largo plazo, estamos hablando de mínimo 3, 4, hasta máximo, 6, 10 años, hay personas que duran muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que son difíciles en realizar un doctorado y que tú reconociste en tu experiencia y que a día de hoy, que tú llevas doctorandos, o sea, que eres profesor y tienes a tu cargo doctorandos, ¿cuáles son esas cosas difíciles que tú detectas que se repiten tanto en tu historia como en la de ellos, para que así las personas que nos están escuchando las reconozcan? Sí, creo que no se valora suficientemente cuando hay profesores que van a hacer proyectos que en la prensa se habla de hay que hacer investigación, es importante y hay que invertir en ciencia y todo eso, ¿no? Que al final el doctorado, a diferencia de los estudios que uno hace antes, es un trabajo solitario. Es tu responsabilidad de adelantar el proyecto y es tu trabajo solo que puede ayudar en esto. Obviamente, puntualmente habrá colaboraciones, hay un tutor, hay un supervisor o un promotor, depende de cómo se llama en cada país, pero al final eres tú mismo que te enfrentes a ese tema. Y te enfrentes a ese tema no solo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, como sería un trabajo normal, pero te enfrentas en cada instante de tu vida durante 4 años. Y esto es un reto mayor. Porque tienes que trabajar continuamente con tu propio cerebro sobre un tema, entonces tienes que tener la motivación durante 4 años de pensar casi cada instante en este tema, donde además mucha gente te va a criticar, porque ese es un poco el trabajo de la universidad, de criticar el trabajo, cómo avanzar el trabajo, y la crítica puede ser positiva o negativa, obviamente, no siempre es positiva. Y cuando uno está acostumbrado como estudiante de recibir, has hecho un buen examen, pero en un doctorado nunca te dicen esto. Entonces tienes que mantener esta motivación interna muy, muy fuertemente durante 4 años, ¿no? Y a veces hay condiciones también económicas muy difíciles. Porque hay que también decir la verdad que las becas no son malas en muchas circunstancias, pero tampoco son tan buenas o la financiación llega muy fácilmente. A menudo son trámites largos antes que llegue la beca o que te pueden financiar un proyecto o tu beca puede depender de un proyecto de un profesor que no ha sido aprobado este año, entonces hay que buscar otros recursos. Entonces también son condiciones económicas no siempre tan fáciles.
Entonces, añadir todas esas complicaciones hace que sí, que hay, sí, como tú dijiste, unos 15 a 20% abandona el doctorado, pero creo que la tasa de sufrimiento en el doctorado es aún mucho más elevado y que mucha gente acaba, pero bastante exhausto. Sí, realmente ese es un punto, un súper buen punto, porque yo, las amigas, tengo unas grandes amigas que hicieron, que las conocí, digamos, en Barcelona, otras en Londres, y realmente eso que has dicho es el sufrimiento durante ese tiempo. Ellas, el recuerdo que tienen del doctorado no es nada grato, es como, wow, quedé, ya sea por el tutor, ya sea por la relación que hay con el tutor, porque al final es una persona con la que vas a estar relacionándote durante 4 años en una relación un poco, no es propiamente un jefe, pero sí dependes de él, del trabajo que estás adelantando. Es también un tema de aplomo, como llamo yo, de soportar esa crítica, de saber enfrentarla, de ser resolutivo, de tratar de... Es como ponerse a prueba uno con muchos cañones, ¿no? Con muchos cañones apuntando. Entonces, ellas sí, digamos, y algunos amigos también, tienen un recuerdo que es como, wow, acabé exhausto. Entonces, también que las personas reconozcan eso, ¿no? Que no es algo tan... No se puede comparar al nivel de un máster el volumen de presión y de compromiso que se necesita. Y bueno, terminas el doctorado entonces en Italia al cabo de 4 años, hablando italiano, todo muy bien, se termina el doctorado. ¿Y qué pasa después? ¿Qué dices? ¿Ahora qué? ¿Voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó? Sí, pues para añadir el punto anterior, sí, creo que cuando hay todas esas dificultades, obviamente es una gran superación cuando logras al final. Y creo que al final de esos 4 o 5 años más o menos, que yo logro a pensar ahora qué voy a hacer porque tengo este título aquí, ¿no? Entonces uno empieza a buscar y en mi caso sabía que lo que me gustaría más de hacer era como un proyecto después, no sé, como profesor era un poco ambicioso creo, pero al menos un postdoctorado o algo. Entonces empecé a buscar otras financiaciones, otras becas, de hecho, para hacer un postdoctorado en algún lugar. Pero fue una manera, ¿cómo decir?, en muchas direcciones que hay que empezar a buscar, ¿no? Entonces apliqué a varios lugares de trabajo, también a becas, a participar en proyectos y al final obtuve un postdoctorado para ir a Barcelona con una beca de la Comisión Europea. Pero creo que lo que me ha ayudado en este proceso también fue esa superación del doctorado. Me ha permitido también en este proceso de solicitar nuevas becas, de superarme, de no tener miedo, por ejemplo, ir a otro país, que en este caso fue España, y de poder agotar todas las maneras de buscar nuevas financiaciones y no tener miedo de lanzarme a otra, digamos, aventura, en este caso en otro país aún, y de poder lanzarme a esto. Esto me ha ayudado en el doctorado. Ok. ¿Y hablabas español? No, nada. Y entonces, estando en Barcelona, empiezas a adicionar a aprender español, ¿no? Sí, pues también por la calle, hay que decir, porque también yo entré en el trabajo directamente después del doctorado, bueno, había como unos meses. Empecé como por escribir proyectos por la universidad ahí y creo que todo mi trabajo era sobre todo en inglés. En el campo de economías todo se escribe casi 100% en inglés. Y entonces el español era también otra vez la vida afuera, en la calle, entonces aprendí haciendo el español. Haciendo mercado, haciendo la compra. Entre las compras y todo, las tareas administrativas, todo en español. Y eso sí que fue más un reto aún que antes, tengo que decir, no porque es más difícil o más complicado, pero como estaba más solo. En el contexto anterior del doctorado, al menos la universidad tenía cursos o maneras de ayudarte a aprender el idioma. En el caso cuando llegué a Barcelona, no era el caso. Ok, también digamos que encuentro un punto a tu favor y debe ser una visión, supongo, de una latina, bien, escuchándote. Y yo añadiría otro punto a favor de hacer un doctorado joven, ¿no?
digamos que en América Latina tenemos el concepto que se necesita, o al menos en Colombia, se necesitan años de experiencia para presentarse a un doctorado o para hacer una maestría. Como que no tenemos la imagen de acabar la licenciatura o el pregrado y pasar directamente al máster. Pero escuchando tu historia, una ventaja que encuentro también de empezar joven en todos estos procesos es que antes de los 35 ya estabas hablando cuántos idiomas, ¿no? Entonces ya dominabas el inglés, ya hablas el italiano, hablas el español, adicional de tus idiomas maternos que ahora nos contarás. Entonces veo que también en aras a estos jóvenes, sobre todo, ¿no? Porque que se lo estén planteando, el empezar a hacer a conseguir una beca pronto, a irte de tu país pronto, a ponerte a prueba, a aprender un idioma. Yo veo que lo que la persona consigue, claro, antes de los 35, habla ya 4 o 5 idiomas a un nivel bastante profesional, lo que también en el momento de buscar ofertas laborales es muchísimo más fácil, abre muchísimas más puertas porque te puedes presentar en varios países y hablar su idioma, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos idiomas hablas? 7. Ok. Ya, bueno, ¿cuáles? Entonces. Pues yo nací hablando holandés, que es el idioma materno. Y luego hay que decir que en Bélgica se sale con ventaja. Como es un país trilingüe, se enseñan en la escuela 3 idiomas. Que obviamente el holandés, entonces, el francés, que es el segundo más importante, y luego el alemán. Y como no estamos aquí lejos de Inglaterra, pues nos dan también cursos de inglés. Entonces, cuando tienes 18 años, 17, ya normalmente tienes 4. Ok. En mi caso también había el latín, porque eso también aquí se da en la escuela. Wow, sí, pienso que en esto, digamos que es lo que yo siempre comentaba en algunos vídeos, una de las asignaturas pendientes y que yo creo que vale la pena apostar mucho a nivel de educación en nuestros países, en América Latina, es por enseñar un segundo idioma, al menos inglés, para que a la edad de 15 años ya la persona lo domine perfectamente y se pueda plantear aprender otro, porque sí encuentro que hay como un desbalance, ¿no? Hay un desequilibrio, entonces cuando uno quiere tratar de pensar que está al mismo nivel académico con los chicos que salen de un país como Bélgica. Entonces es un puntazo realmente y creo que eso de empezar joven da esa facilidad. Bueno, entonces te vas a Barcelona, empiezas a hacer el postdoctorado, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa en Barcelona? Porque tú ahora estás dictando clases en Bélgica. ¿Cómo es esa transición del postdoctorado a tu vida en Bélgica? ¿Cuál es esa proyección profesional? Y otra pregunta adicional que tengo es, cuando una persona decide hacer un doctorado, a nivel de experiencia profesional, ¿qué caminos tiene? Uno es ser investigador, otro es ser profesor. ¿Qué otras vías existen actualmente en el mundo laboral tan cambiante para una persona que hace un doctorado? Sí, creo que todo depende, en primer lugar, de tu propia voluntad, en el sentido de aconsejo a las personas que se deciden hacer un doctorado y pasar por esas épocas difíciles, 4 años, ¿no?, de sacrificios, también de hacer bien el doctorado. Y hacerlo bien quiero decir que sabes muy bien a qué empiezas y con qué objetivo. Y eso es importante, no solo para pasar mejor esos 4 años, por eso también ha sido una razón, pero también, como tú dices, lo que va a seguir después. Porque creo que si lo tienes claro con qué objetivo vas a utilizar ese doctorado, vas a tener también un objetivo al cual trabajar. Porque si no lo tienes claro, por ejemplo, como yo lo tuve, te vas un poco mareando a ti mismo, ¿no? No sabes muy bien a qué dirección lo vas a utilizar. Por suerte, quizás en mi universidad focalizaba mucho sobre el hecho que uno tiene que ser profesor después. Entonces, solo nos daban apoyos y nosotros apuntábamos a salidas académicas. Por suerte, porque en nuestra universidad esto era bastante factible. Pero creo que hoy en día las salidas de profesionales que luego
hacen un doctorado y que quieren apuntar a varios sectores, creo que no hay que limitarse solo a la salida académica. Hay salidas igualmente posibles en instituciones, en gobiernos, incluso la propia empresa, diría, ¿no? Muchas crear la propia empresa con algunas ideas, porque al final, si has hecho un buen doctorado, creo que tienes también una buena preparación para, por ejemplo, crear una empresa, porque es un reto mayor crear una empresa. Pero como el proyecto de doctorado también es como crear una empresa, tienes una muy buena preparación a nivel de entrega, de sacrificio para crear una empresa. Y obviamente las ideas son bastante inteligentes normalmente, es un doctorado, ¿no? Entonces, si lo haces bien, creo que también tienes buenas perspectivas de crear la propia empresa. Pero también son muy demandados en muchas empresas los doctorados, y no solo en, digamos, los doctorados de bioquímica o de biología o de física, donde hay mucha demanda en sectores de química o sectores de grandes multinacionales, pero también doctorados en otros campos. Conozco a muchos doctorandos de sociología o de ciencias humanas que están trabajando en grandes empresas. ¿Y por qué? Porque siempre cuando has hecho un doctorado, siempre tienes una preparación de analizar muchos de los problemas. Puedes también proponer soluciones a problemas. Y creo que eso es muy importante por empresas. Esa capacidad de analizar, ser capaz de asumir un problema y de proponer soluciones. Y esto, no digo que es casi igual en qué campo has hecho un doctorado, pero sí que te da muchas salidas a pesar del campo que has seguido. Sí, pero claro. Siempre es hacer un buen doctorado, pensarlo bien cómo lo quieres hacer. Ok, tener como muy claro eso que quieres hacer. Sí. Para cerrar este tema de estudiar, de los estudios, que digamos que es como la primera parte de la ecuación que yo he creado, de estudiar más viajar igual a crecimiento personal, me gustaría que hicieras finalmente un énfasis en lo que yo comenté al principio. Aparte de esos requisitos académicos, se necesita tener unas cualidades personales, yo creo, se necesita tener o las cosas muy claras para hacer un doctorado. ¿Qué consejos le das a aquellas personas que están pensando ahora o que se lo están planteando para un futuro para hacer un doctorado? ¿Cuáles son esos análisis que debería hacer con la almohada, como digo yo, de, a ver, esto es lo que implica que debo hacer yo antes de dar ya el paso y entrar de lleno? Sí, creo que es esa buena preparación antes de empezar, o sea, de escuchar a sí mismo, o hablar con la almohada, como tú dices, de escuchar a sí mismo qué motivación personal es que te lleva a proponer un proyecto por 4 años, ¿no? Es pensar, ¿es este tema o es este proyecto, si es química o física o sociología o es, no sé, sobre cine o si es sobre economía? Pensar muy bien, ¿tengo esta motivación personal para llevar un proyecto por 4 años, hacer este sacrificio personal en tiempo, en energía, en la parte económica también, para poder llevar bien este proyecto? Creo que esa es la parte inicial de hacer, de escucharse a uno mismo bien, pero sin miedos también, de no pensar esto va a ser imposible porque no puedo, no tengo esto, no tengo esto. La parte más importante por un doctorado obviamente va a ser que tienes que tener una maestría probablemente o al menos una tesis hecho, ¿no? Pero esta parte de la motivación personal es la más importante en el éxito para tener un doctorado. Vale. Porque conozco también a gente muy preparada, que tiene muy buena maestría, muy buena puntuación, tendrían oficialmente como todos los criterios bien, pero no se debería llevar un doctorado, porque no tenían esa motivación interna para llevar un buen proyecto. Y como si no entregas ahí con esa pasión, esta idea, es difícil que también va a acabar bien el doctorado. Y eso tiene que uno escuchar a uno mismo. Ok. Y ya está haciendo el doctorado, este tema de publicaciones, que muchas personas no, tengo que publicar, ¿qué consejos das con respecto a las publicaciones, cómo enfocarlas, algún tip? No, creo que ahí eso está sobrevalorado.
quizás obviamente en una universidad se va a considerar bien si tienes una publicación hecha o algo, pero creo que es más importante para poder empezar joven que a lo que miran los profesores en las universidades cuando tienen que hablar con alguien sobre su proyecto que va a llevar con ellos durante 4 años, es tener claro este proyecto, ¿no? ¿Qué vas a querer hacer? Aunque no sabes obviamente el resultado, pero que sí tienes claro, por ejemplo, qué preparaciones necesito para esto, ¿no? ¿Qué voy a tener que mejorar? Pero a nivel de publicaciones, ahí no se exige que ya tienes publicado cosas. El más importante, y si lo tienes es mejor también incluirlo en tu propuesta. Si has hecho una tesis y te ha gustado ese trabajo de tesis, es de incluirla y hablarlo también con el profesor con el cual quieres llevar un proyecto. Pero una tesis sería suficiente, no hace falta que ya tengas artículos hechos y todo. No hay que esperar a esto porque eso se complica. Ya un profesor valora cada día no sé cuántos artículos y entonces puede reconocer si una persona sabe trabajar e investigar. Y te puede también dirigir hacia una cierta dirección, entonces es ponerse, atreverse a pedir, aunque no tienes todas las preparativas y todas las publicaciones. No. Vale, pasemos a la segunda parte de la ecuación, que es viajar, ¿no? Entonces, bueno, ya nos has contado que viviste en Italia, en España, ahora estás viviendo en Bélgica. Cuéntanos cuál es el viaje que más te ha gustado. Anécdotas de viajes, el mejor y el peor momento que has tenido. Pues los viajes que más me han gustado han sido los donde había retos, creo. Y los retos en varios sentidos, de hacer una exploración de caminos aún no explorados, o con un cierto grado de dificultad, no sé, como hacer un largo camino, por ejemplo el camino de Santiago, aunque no lo he hecho, pero me gustaría, por ejemplo. Esto lo veo como un reto, como un viaje con algo más, ¿no? Y creo por esto, de los viajes que he hecho, los viajes fuera de Europa, que han sido los viajes a Latinoamérica, porque no he salido más de Europa que hay, a Estados Unidos una vez, eso ha sido un reto mayor, porque llegas a un contexto muy distinto. Entonces, esto sí que es un reto mayor, son los mejores recuerdos también. Okay. ¿Alguna anécdota? Pues anécdota, mejor y el peor momento. El peor momento quizás cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que el viaje no va a salir o que queda bloqueado, llegaste tarde con las maletas, por ejemplo, ¿no? Olvidarse los papeles en casa, tener que correr para llegar a un tiempo. Wow. Esos son los momentos, aunque al final peor tampoco, ha sido todas experiencias cuando eres joven haces también esas experiencias, ¿no? Así que sí. No puedes reír con esas malas experiencias. Ok, bueno, pasemos al resultado de la ecuación, el crecimiento personal, el desarrollo personal, ¿no? Yo hago mucho énfasis en ese cambio de vida que hay al salir de esa zona de confort y ponerte a estudiar, a vivir en un contexto completamente diferente al tuyo. ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes a nivel personal de las experiencias que has tenido de viajar, de vivir y estar fuera de tu país? Well, esto no me había dado cuenta, creo, quizás hasta volver a Bélgica, de cuánto había cambiado estando fuera con los estudios. ¿Cuántos años has estado fuera de Bélgica? Unos 14 más o menos. 14 años. O sea, regresas después de 14 y te das cuenta de qué. Pues que respecto a otras personas, al inicio te parece que todo es igual. Las personas de tu misma edad, ¿no? Que han hecho todo aquí. Por ejemplo, los estudios como similares, los mismos estudios, doctorado, postdoctorado, han empezado a trabajar en la universidad. Te parece que son iguales. Pero después de un tiempo me he dado cuenta que son muy distintos, porque no han hecho los mismos avances o el mismo progreso en esos mismos años. Siento que he hecho como un progreso mucho más rápido. ¿Pero a qué te refieres? A nivel personal, ¿a qué progreso te refieres exactamente? Más madurez para enfrentarme a problemas.
o sea, no veo tan fácilmente como una persona de aquí que se ha quedado todo el tiempo haciendo lo mismo, que es insuperable, por ejemplo, la barrera de hablar con alguien fuera de tu propio país o de empezar un proyecto con personas de otros lugares, de otras universidades, que cuesta tener estudiantes que tienen otros idiomas. Y veo que tengo ahí la madurez de llevar proyectos, por ejemplo, internacionales, pero también de llevar más proyectos de cantidad, porque he aprendido más a gestionar todo esto. Y también a nivel del trato personal, como en el mundo somos siempre más, quizás exageramos, globalizados, se enfrentan a más personas de varias culturas, que tengo más facilidad de interactuar con personas que tienen otras culturas, aunque no siempre es una cultura que he experimentado, ¿no? Pues no sé, una persona de Japón, nunca he estado en Japón, pero sé cómo interactuar con esa persona, que tengo que tener un cierto respeto por su manera de pensar, que no veo en otras personas que no han vivido experiencia afuera. Okay. No pueden ponerse en el lugar de una persona que está aquí, como alguien de afuera, como un japonés que llega a Bélgica, y no pueden entender por qué piensa distinto, propone otras cosas. Ajá. Facilidad sí lo tengo. Wow, genial, genial, porque de verdad que es un punto súper válido y más en estos tiempos, como tú dices, donde hay tanta movilidad y uno conoce personas de tantas partes. ¿Y qué miedo lograste vencer? Que tú tenías un miedo cuando te fuiste con estos 22 años y dices, mira, fue una cosa a la que miré a los ojos y logré vencer. Sí, varios. Uy, muchos. Menos uno. Uno, quizás, yo tenía mucho miedo de hablar con otras personas. Yo era muy tímido. Yo casi no me atrevía a pedir a otras personas cosas. Okay. Aunque siempre a veces cosas burocráticas, administrativas, pero como uno tengo que aprender a hacerlo incluso en otros idiomas, ha sido más fácil después. O sea, he podido abrirme mucho más fácilmente. Y creo que eso es lo que tú dices en tu ecuación, es muy correcto. La parte del viajar me ha dado más crecimiento personal a nivel de superar mis propias limitaciones en la vida. Ok. Sí, esto por ejemplo de la timidez, también miedos a situaciones desconocidas, ¿no? Yo antes era como muy controlando las situaciones, un poco como es la cultura en Bélgica, uno quiere mantener una situación controlada porque si se desbarata un poco la situación, aquí la gente es bastante, difícilmente lo tiene complicaciones para arreglarlo. Entonces aprendí que se puede hacerlo de una manera u otra. Entonces esto es otra cosa que he aprendido. Era un miedo que yo tenía en situaciones complejas, pero esto he podido enfrentar también. Ok, genial, ¿no? Aprender a que las situaciones no lo desborden a uno, sino tratar de controlarlo. Y bueno, pasemos un poco a la actualidad. Como comenté al principio, eres profesor de economía, eres profesor en la Universidad de Bruselas. Cuéntanos un poco qué haces. Estás también coordinando un máster, sigues el trabajo de doctorandos. Cuéntanos un poco tu trabajo actual. Sí, pues vale, el trabajo en la universidad son 3 componentes, ¿no? Entonces, por un lado hay docencia, y yo particularmente me he especializado en el campo que me gusta, que es la macroeconomía, que son las evaluación de políticas económicas, básicamente, ¿no? ¿Qué tienen que hacer gobiernos? ¿Qué hacen los bancos centrales? Y cómo, sobre todo, quizás por mi experiencia afuera, sobre todo me he focalizado sobre la parte internacional. Cómo es estas relaciones entre políticas macroeconómicas a nivel mundial, el comercio internacional, cómo se ajusta esto, cómo se puede mejorar, cómo enfrentarse a los problemas que crean en varios países. Y esos son mis temas de docencia, pero también mis temas de investigación. Entonces, en investigación gestiono 3 doctorandos en este momento, donde también trabajamos sobre esos temas. Y en temas de investigación hay como también algunos proyectos sobre globalización e integración económica que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, un máster en específico que soy el coordinador, es el de economía de globalización, donde tenemos un curso en varios países. Es muy interesante porque me reconozco mucho en este máster.
donde los estudiantes van moviendo entre varios países y estudian temas de globalización. Entonces, eso es un tema que es muy cariñoso porque es similar a mi propia experiencia. ¿Cómo se llama el máster exactamente? Máster en globalización e integración económica. Ok, perfecto. Pues dejaremos el link en la entrada al blog para que las personas que estén inquietas en este tema pues puedan conocer un máster que, como mencionas, durante el año están en varios países y tiene que ver con globalización e integración europea. Y también tiene becas, así que puede ser siempre interesante. Bueno, esto ya el componente fabuloso, como nos gusta, con becas. Y bueno, planes para los próximos meses, proyectos, viajes, ¿en qué anda Peter? Pues en este momento siempre la internacionalización, creo que próximamente saldré a Santander, en España en este caso, donde impartir clases en este máster justamente. Entonces yo enseñaré ahí integración económica europea y a partir de ahí, son unas semanas ahí, haciendo más proyectos de investigación, probablemente con Sudáfrica, que tenemos un proyecto sobre políticas públicas, de cómo conseguir una estabilidad en las finanzas públicas. Eso es otro proyecto donde tendremos que enviar gente a Sudáfrica. Y luego hay más proyectos de investigación que en junio quizás, espero, me llevarán a México para conocer por primera vez, donde también dar una charla en una conferencia sobre economía internacional. Wow, bueno, súper interesante. Esto de México suena muy bien, ir al otro lado del charco, como digo yo. Bueno, genial. Peter, pues para terminar, cuéntale a los que nos están viendo o escuchando, perdón, ¿dónde pueden ponerse en contacto contigo en caso que quieran saber algo del máster o de los proyectos en los que estás? Sí, si tienen preguntas sobre el máster o doctorados o becas, como conseguir, por ejemplo, por este máster o por doctorados también, y saber más de los proyectos que estamos haciendo, pues no sé si puedes dejar en el blog de Diana Speaks unos enlaces con los contactos. Sí. Y así siempre me pueden escribir con preguntas e inquietudes sobre cualquier problema que uno pueda enfrentarse a un doctorado, las dudas que hay. Perfecto, pues pondremos allí también en el blog, en la parte de la entrevista con Peter, el contacto para que aquellos que están interesados en hablar con él y en profundizar más temas puedan hacerlo. Pues Peter, muchísimas gracias por concederme esta entrevista, por tu tiempo y tus consejos para hacer un doctorado antes de cumplir 30 años. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Diana, por la entrevista y también felicitaciones por el proyecto de llevar a tanta gente a enfrentarse a sus retos académicos o no, de hacer el crecimiento personal. Entonces, muchos éxitos con el proyecto y a las personas que te escuchan o te leen, muchos éxitos en conseguir becas. Bueno, y muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en un próximo episodio del podcast Gana la beca de tus sueños, transforma tu vida, donde seguimos compartiendo testimonios reales y experiencias extraordinarias que te motiven a conseguir una beca y empezar a viajar.